Bien, me faltan los participantes, los tengo acá. Son muchas cosas para una pantalla muy chica. Bien, acá vamos. No, esto tendría que estar acá. Bien, bueno, espero que estén bien, que hayan podido leer los materiales del módulo 3. Primero voy a hacerles una serie de anuncios que tienen que ver con lo administrativo, lo formal. Sigo admitiendo. Esperamos a que la compañera entre. Ahí está. Bueno, entre las cuestiones que tengo para decirles, no sé si observaron el campus, pero ya están colgados los materiales de nuestro próximo módulo, el módulo 4, y entonces modifiqué en función de que ya tenemos definidos los contenidos que vamos a trabajar, y tuvimos ayer una reunión de cátedra en la banda horaria con la adjunta. Realicé modificaciones en el cronograma. Recuerdan que se llamaba cronograma provisorio, ahora están en la misma parte, ¿no? En la presentación de nuestra comisión, pero ahora con el título de cronograma definitivo, ¿sí? Presten atención a estos cambios porque son importantes, ¿sí? Por ejemplo, la segunda evaluación formativa cambió de día, entonces, bueno, revisen este archivo, tengan un poco de paciencia, que bueno, la reunión la tuve ayer y reorganicé el cronograma hoy, y yo misma me daba cuenta de muchos errores que tenía temporales para indicar las fechas, y lo fui modificando, así que está bueno si lo pueden dar una mirada, y si surge algún problema, me lo comentan. Entonces, primer aviso, atención con el cronograma. Sigo admitiendo. Espérenme un minuto, que acá hay que hacer tantas cosas que... Ahí está. Ahora voy a pasar a la parte de arriba del campus, donde están los materiales del módulo 4. Se los quiero mostrar. Yo tengo que scrollear mucho para llegar. Acá está. No, me estoy equivocando. Acá está. Módulo 1. No. Ahí llego, ¿eh? Es un montón. A veces me pierdo. Acá está. Acá están, ¿no? Pautas de trabajo y de lecturas. Entonces cliqueo en el módulo 4 para mostrarles, acá tengo un mensaje, después lo voy a ver, para mostrarles los materiales para nuestro próximo módulo, ¿sí? Porque incorporé una clase más al módulo 4. El módulo 4 va a tener, en vez de 4 clases, la estructura típica de nuestro módulo, 5. Entonces hubo un reordenamiento del cronograma. Y además, ¿sí? Mi idea, estos son los contenidos que a ustedes los van a evaluar en el final, en la última instancia, en la presencial, ¿no? Entonces, a mí me gustaría verlos enteramente en nuestra cursada, por lo menos dedicarle una reflexión a cada uno de estos temas en nuestra cursada. Por eso les voy a pedir, ¿no? Porque son muchos temas para abordar, no tanto en la cantidad de temas, sino en su complejidad, porque implicarían abordarlos de forma práctica también, ¿sí? Entonces incorporé una clase de práctica, para que la cosa quede más bien asentada, ¿tá? Entonces, lo que les voy a pedir es que para que todo el cronograma y todo esto nos funcione, en función de que todos puedan ir al final con todos los contenidos explicados y practicados, esa sería la idea fundamental,
que vamos a pasar un texto, el 6 de Menguenó, que se llama La escena de enunciación. Lo vamos a ver ahora que tenemos un poquitito más de tiempo en el módulo 3. En el módulo 3 básicamente tenemos que trabajar con la noción de género y con la noción de signo de Voloshinov, ¿no es cierto? Entonces, este texto, el de Menguenó, que está en el módulo 4, me permite, puedo abordarlo ahora, porque en realidad lo que hace Menguenó es volver a la noción de género, no necesariamente de Bakhtin, pero a la noción de género asentada, y darle una vuelta de tuerca, ¿no? Entre el módulo 3 y el módulo 4 hay muchas zonas de contacto, hay muchas zonas posibles que van a ver que entran en diálogo. Por ejemplo, la noción de enunciado, ¿sí? La noción de género también, y la noción de discurso, que si bien ustedes no lo tienen en el fragmento que leyeron de Bakhtin, hoy en la clase yo la voy a reponer un poquito, ¿sí? Entonces, una de las formas posibles de articular el módulo 3 y el módulo 4 es con la noción de género, que es la idea que tengo yo para poder abarcar todos estos contenidos de la mejor forma durante el tiempo que tenemos de cursada, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir para la clase que viene, que sería la clase de mayor exposición, ¿sí? Es que incorporen la lectura de este texto de Menguenó, la escena de enunciación. Así lo trabajamos ahora y tenemos después más tiempo para trabajar todo el resto de los materiales, ¿sí? ¿Alguna duda con esta petición y con esta forma de organizarnos, etcétera? ¿O con lo que dije hasta ahora, alguna duda? A ver, miro el chat. No. Perfecto, bárbaro. Entonces, sintetizando y volviendo para los compañeros que acaban de llegar, ver el cronograma definitivo de la materia porque hay cambios. Cualquier duda me preguntan o me preguntan directamente en la clase que viene, que también va a ser, disculpen, va a ser por Zoom, me preguntan ahí, ¿sí? O me escriben en el campus. Ver el nuevo cronograma, el definitivo, e incorporar a la lectura de los materiales el texto de Menguenó, la escena de enunciación, que está en el módulo 4, para poder abordar ese tema conjuntamente con la noción de género. ¿Está? Bien, entonces, con respecto a la corrección de parciales, que algunos me están preguntando, la corrección de la primera evaluación formativa, que algunos me están preguntando, calculen más o menos que voy a tardar 2 semanas, que es lo que suelo tardar. Algunos van a recibir, ustedes saben que la nota no es numérica, la nota es aprobado o desaprobado, satisfactorio o no satisfactorio, depende de la opción que me dé la plataforma, que ahora no la recuerdo bien, creo que es aprobado o desaprobado. Algunos van a recibir directamente la calificación porque no hay correcciones importantes para realizar. Y otros van a recibir la calificación más un archivo mío en donde por ahí marco algunos errores, si veo muchos errores ortográficos los señalo, o algún comentario. Eso lo voy a hacer fundamentalmente en aquellos trabajos que estén desaprobados porque necesitan una orientación para ir al recuperatorio, y también en aquellos trabajos que veo que, bueno, por ahí la corrección podría estar bueno que lo tengan para hacer la segunda evaluación formativa, ¿sí? O sea, eh, voy a optar por calificarlos, todos van a recibir su calificación, y en algunos casos voy a adjuntar una corrección cuando vea que es necesario, ¿sí? Para solucionar el problema. ¿Alguna duda sobre la corrección de la primera evaluación formativa? Hola, ¿me escuchan, no? No.
me dice Rocío. Bueno, está. Bueno, vieron que la actividad de hoy en realidad es para generar preguntas. Esta es la clase en donde ustedes se tienen que lucir más por la interacción. Vamos a ver si lo logramos, porque los veo un poco callados, ¿no? Y yo les mandé una serie de actividades, que no sé si las vamos a llegar a resolver todas, por ahí pienso trabajar aquellas actividades que apuntaban a la noción de género, pienso trabajarlas más fuertemente la clase que viene, ¿sí? Y hoy centrarme un poco en la noción de dialogismo del círculo de Bakhtin y en la segunda actividad que tendía a hacerlos reflexionar respecto de las concepciones de Voloshinov sobre el signo y sobre el valor, ¿sí? Que ustedes vieron que son muy diferentes a las de Saussure, por ejemplo. ¿Pudieron hacer la actividad? ¿Tienen dudas? ¿Quieren formular? El primer punto no lo entendí bien porque no entendí el tema bien. ¿Hiciste, Celeste, la lectura de todos los materiales introductorios y de las fuentes del módulo 3? El tema de dialogismo, ahora lo vemos igual. Por ahí, vieron, como les decía en el video introductorio, la lectura del texto de Cecilia Pereira es interesante para poder entender el tema del dialogismo, porque por ahí no se percibe en la lectura de la fuente tan fuertemente. No. Bueno, ahora lo vamos a entender y ahora lo vamos a explicar y vas a ver que es bastante, no sé, para mí es como central para pensar el lenguaje, es un concepto central. Vieron como variaciones genéricas, claro, viste que las actividades, estás en la actividad 3, creo que era, ¿no? Que se te presentaban distintos textos. Ahora, si vos pensás, incluso en la actividad 4, si vos pensás, todos esos textos de algún modo están reutilizando un formato, digamos, el de la carta, ¿sí? Hay una carta que le manda Engels a Marx, hay otra carta que manda un jubilado al ANSES, ¿no? Hay una carta que está dentro de un cuento, ¿sí? Esos serían los tres. Entonces, pero hay variaciones, porque la finalidad de una carta que manda un jubilado al ANSES, teóricamente es como una carta más que tiene que ver con una solicitud, y también con la administración pública, con ese ámbito, ¿no? Entonces es una carta formal, lo que llamaríamos carta formal. La carta de Engels y Marx es una carta entre amigos que están produciendo, claro, muy bien, Celeste, eso tiene que ver con los temas, los estilos y las estructuras. Todo el género se conoce como género epistolar. Nosotros podemos pensar que el mail forma parte, es un género digital que forma parte de este género epistolar, ¿sí? Pero que hay variaciones por el tipo de actividad que estamos realizando. La carta de Marx y Engels en carta de amigos que están escribiendo un texto en conjunto que justamente es el manifiesto comunista. Entonces, ustedes tienen ahí esa correspondencia que están hablando de un tema entre colegas y amigos, ¿sí? Otra cosa es el jubilado escribiéndole el ANSES. Otra cuestión es la carta de amor de Baldomero a Graciana dentro de un cuento, ¿sí? Que lo pueden leer, el cuento lo buscan en internet y está, y de paso lo contextualizan más. Y otra cuestión es esas cartas a las que se hace referencia, incluso aparecen fragmentos en la canción de Serrat. Hay una canción de Serrat que cuenta la historia de dos amigos, José y Juan, si mal no recuerdo, y que en la misma ocasión se hace referencia a esas cartas que se mandaban y aparecen fragmentos de esas cartas, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una carta dentro de un cuento, género secundario, complejo, según Bakhtin,
y hay una carta dentro de una canción. Pero de algún modo el género carta tiene como distintas variaciones. A eso llamamos variación genérica. Porque hay distinta situación comunicativa en el fondo. Están dirigidas a diferentes tipos de destinatarios, ¿sí? Tienen diferentes finalidades, esos textos, etc. Y claro, y eso vamos a ver variaciones, ¿sí? Entonces la consigna apuntaba a que ustedes reconozcan las pautas generales del género carta y sus variaciones a partir de ese abanico de posibilidades. Y después terminaba pensando en este tipo de género, que de alguna manera lo que está planteando es un tipo de comunicación diferida, ¿no es cierto? Porque la carta es una comunicación, pero no es como un chat, por ejemplo, o una llamada telefónica, en donde es instantánea, sincrónica, sino que implica cierto tiempo de respuesta, más con el correo, ¿no? Y que en la actualidad uno lo puede ver como que eso se adaptó en el mail, fundamentalmente en el mail. Fíjense que parte de su estructura, de la estructura de la carta, como la fecha, colocar la firma, colocar el destinatario, querido Pepe, lo que fuese, aparece como en el mismo formato de el mail. Esas cosas ya por ahí no son tan necesarias colocarlas, el lugar, la fecha, el día, ¿no? Porque la misma plataforma te lo coloca automáticamente. Entonces es ver cómo ese género se fue trasladando, digamos, también a los formatos digitales, ¿no es cierto? Que muchas veces ocurre eso, que algunos géneros se van adaptando porque hay soportes nuevos, ¿no? Bueno, entonces esas actividades, las 3 y la 4, apuntaban a la noción de género. Entonces tenemos dudas con respecto a la noción de dialogismo. Bien, la duda está planteada en términos sumamente generales. Si yo les digo, por ejemplo, la noción de dialogismo, ¿se pueden agarrar de algo para poder interpretarla, de alguna palabra, algo que los remita a dialogismo? Me estoy olvidando de ver a los participantes. Esperen porque ahora me estoy olvidando de ver el chat. Esto no es el chat. Bien, la palabra dialogismo no los remite a nada. ¿De dónde viene la palabra? De diálogo, muy bien, Daniela, de diálogo. ¿Y qué entendemos por diálogo? Voy a compartir la actividad. ¿Me esperan un minuto, chicos? Un segundo. Ya muteo y doy un aviso en casa porque no me estoy pudiendo concentrar. Ya está, mi esposo estaba hablando por teléfono y yo estaba con la conversación de él y no podía, perdone, no podía concentrarme. Les tenía que compartir la actividad. Comunicación entre dos o más personas, ¿sí? La idea de diálogo, bueno, pero ahí está, ahí ya, Daniela, planteaste el primer problema. Comunicación entre dos o más personas. Perfecto, pero imagínate que yo te pido que escribas una monografía, ¿no? Una monografía es un escrito sobre un tema, qué sé yo, pongamos que te digo que escribas sobre la noción de signo entre Saussure, que contraste Saussure y Vologinov, ¿no? Y digo, bueno, sobre
sobre este tema realizar una monografía. Entonces lo que te estoy pidiendo en realidad es que coloques un texto argumentativo, que tienda hacia la argumentación, que te posiciones, ¿no? Entonces, sería una comunicación entre vos como estudiante y yo, la receptora de ese texto voy a ser yo, que soy la profesora. ¿Tenés una idea más específica de diálogo? O sea, ¿estás pensando el diálogo ahí como si fuese una monografía? Un texto que vos escribís para que yo lo lea, lo corrija. Ahí estás dando con el clavo también, con ese ejemplo. Habitualmente lo que entendemos como diálogo es a la interacción, ¿sí? Es a la conversación, por ejemplo. Una conversación es básicamente un diálogo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las secuencias dialógicas dentro de una novela, no nos estamos refiriendo a cómo el narrador nos habla a nosotros. Puedes decir, Daniela dice, yo me refería a una conversación, claro, pero dijiste comunicación, y todo es comunicación, o sea, la monografía también. La idea habitual de diálogo es la interacción, ¿sí? Como lo tenés en una conversación. En una novela, cuando te referís a las secuencias dialógicas, te estás refiriendo a la parte de la novela en donde dialogan los personajes. No es que el narrador te cuenta la historia a vos, lectora, te construye como lector y te cuenta la historia, sino a esa secuencia dialógica que se da entre los personajes, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí la primera idea de diálogo que por supuesto Bakhtin la tiene, que es como la idea del acto de habla que mostraba Saussure. ¿Se acuerdan que hay un emisor, un receptor, alguien le dice algo a alguien y esa persona adopta el rol de emisor cuando le contesta, ¿no? Entonces fíjense que acá él dice, todo hablante es de por sí un contestatario. Recibe, hay un enunciado anterior que recibe y que da respuesta. Su enunciado es una respuesta a ese enunciado anterior, ¿sí? Como en el diálogo, en la idea más habitual de diálogo. Ahora, fíjate esta idea de Bakhtin. El hablante no es un Adán, ¿no? Y en parte acá está la idea de que no hay alguien que habló por primera vez. Todo enunciado es respuesta de un diálogo. Es llevar esta idea de diálogo horizontal al extremo, en el sentido de que vos no, las palabras que vos utilizás, ¿sí? En realidad las aprendiste, no es que aprendes la lengua de modo abstracto, sino que las aprendes en enunciados, o sea que toda palabra sería ajena, nunca es tuya, ¿no? En ese sentido es que no hay un hablante original, siempre la escuchaste antes, así aprendes una lengua porque de algún modo aprendiste, por ejemplo, la idea de cuidado, el significado de cuidado, ¿sí? Pero no lo aprendiste de un diccionario, no aprendiste una palabra neutra. Alguien te la dijo por primera vez, para vos, pero ese alguien la recibió de otro alguien, y la recibe en el contexto de que un sujeto la enuncia, ¿no? No es una definición abstracta, no es un consenso abstracto, sino lo que ocurre es que vos recibís un enunciado en donde está la palabra cuidado, eso puede ser un enunciado, cuidado. Cuando lo aprendés, ¿sí? También lo aprendés con las marcas, con los acentos valorativos del sujeto que te la dice. Seguramente los chicos aprenden esa palabra con cierto tono que tiene que ver con la alarma, la precaución, el peligro, con una carga emotiva alrededor de esa palabra. No es un significado neutro, ¿sí? No es una definición de diccionario, sino que es la palabra en uso, es la palabra en enunciados,
y en tanto que está en uso, hay sujetos que la usan, ¿no? Entonces, ningún hablante es un Adán, es el primer hombre que habló, porque de algún modo, para Bakhtin, ya el lenguaje es producto del diálogo, ¿sí? Porque lo aprendés, lo adquirís a partir de que lo escuchaste en otro, y en ese sentido, ese otro está en tu decir, ¿sí? En tu propio decir. Entonces es una forma de pensar la otredad también, ¿no es cierto? Y otra forma de pensar el diálogo. Si cada vez que estamos enunciando algo lo estamos haciendo con palabras que de algún modo son ajenas, entonces ahí también tenés otra idea de diálogo, en Bakhtin. Entonces, tenés la idea de interacción, por supuesto. La idea de que todo enunciado, de algún modo, es réplica de otro enunciado anterior, la idea dialógica, ¿sí? Y la idea de que ya el lenguaje constitutivamente es producto de un diálogo, en el sentido de que las palabras que utilizamos no son propias, ¿sí? Ahora, hay otra idea interesante que uno la puede empezar a vislumbrar en esperen que voy aceptando que me voy olvidando. Cada vez que me compenetro con la clase me olvido de admitir. Hay otra idea que es esta, ¿no? El enunciado es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva. ¿Y cómo interpretaron esto en función de el diálogo? Bueno, uno lo puede interpretar de que, bueno, en la forma de interacción, es una cadena, ¿no? Un enunciado, vos decís un enunciado que está encadenado con mi respuesta. Bueno, es interesante lo que dice Celeste, que a veces no se sabe quién lo dice. Miren, me está poniendo el cartelito que en 10 minutos nos va a cortar, así que nos volvemos a reunir en esta misma dirección, cualquier cosa, ¿sí? Si nos corta, volvemos a reunirnos. Es interesante eso, porque de ahí se desprende la idea de discurso que tiene Bakhtin. Para Bakhtin, el discurso es producto, de algún modo, de un diálogo entre un enunciado con otro anterior, ¿sí? Y también de ese mismo enunciado con otro que va a ser dicho posteriormente. Y ahí tienen la idea de discurso de Bakhtin. ¿Y cómo está entendiendo el discurso Bakhtin? Y no cuando utilizamos, por ejemplo, el discurso del presidente, ¿sí? Porque ahí tendría que ver con la intervención oral del presidente. Cuando utilizamos la palabra discurso en ese sentido, decimos, bueno, el presidente dio un discurso hoy a la tarde. Lo tenemos vinculado a hablar, ¿no? El presidente habló, ¿no? Pero si decimos, por ejemplo, discurso feminista, discurso machista, ahí tenemos más la idea de discurso literario incluso, ¿sí? Y más de Bakhtin con género, ¿no? Tipos de discursos. Ahí tenemos otra idea, ¿no? Por ejemplo, si vamos al primer caso, discurso machista. Y bueno, ¿cómo vos te das cuenta o cómo vos calás a alguien en función de pensar que está reproduciendo un discurso que tiene ciertas ideas que ya las escuchaste anteriormente y podés decir, bueno, tiene ciertas representaciones del rol del hombre, del rol de la mujer, que me permite a mí pensar que está atravesado por la formación discursiva machismo, ¿sí? Entonces, porque vos ya lo reconoces, entonces hay un eslabonamiento de enunciados que te hace relacionar ese discurso, de algún modo como entra en diálogo y en consonancia con otro anterior, y que sabés que se va a seguir reproduciendo, ¿sí? Que no termina ahí en ese hablante. Entonces muchas veces, como decía Celeste,
esos discursos no tienen autor, son discursos sociales, ¿no? Son representaciones de ciertos sectores sociales que a vos te permiten reconocerlo y decir, bueno, todo esto lo puedo pensar como discurso atravesado por el machismo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la noción de diálogo en Bakhtin, por un lado, tiene un eje horizontal, ¿no? Alguien le dice algo a alguien concretamente. Para Bakhtin esto es muy importante, incluso en el monólogo interior, en el discurso interno, porque cuando yo me digo algo a mí misma, en realidad lo que hago es desdoblarme, y me hablo a mí como si fuese un otro. Entonces, en ese sentido, la idea de diálogo a nivel, alguien le dice algo a alguien en un momento dado, está dada para Bakhtin. Al mismo tiempo, la idea de diálogo lo podés pensar también en función de cómo esa otredad, o cómo esa otredad interviene en tu propio decir. En tu propio decir puede haber marcas de un decir de otro, ¿sí? Y eso te lleva a pensar a la noción de discurso, ¿tá? Entonces, ahí tenés la idea de diálogo no tan horizontal, no tanto como pensado desde la interacción, sino también pensado en la diacronía, cómo determinados condensados de sentido se van reproduciendo, cómo un enunciado se relaciona con otro enunciado y forma una cadena discursiva, ¿no? Que es lo que Bakhtin dice ahí en esa cita, habla de comunicación discursiva, ¿tá? Entonces esa cita es interesante porque te relaciona el diálogo en función de la noción de discurso de Bakhtin, ¿sí? Entonces, a partir de lo que estuvimos acá exponiendo, esta idea de diálogo en un sentido tan amplio como la tiene el círculo de Bakhtin, no solamente Bakhtin, el círculo de Bakhtin, por eso hablamos de dialogismo, y no solo de diálogo, ¿sí? Porque es como que es un concepto teórico estructurante para esta perspectiva del lenguaje, ¿sí? Es un componente esencial del lenguaje. El lenguaje es por naturaleza dialógico. Está destinado a un otro, ¿sí? Mis enunciados están destinados a un otro, el otro forma parte de mi propio discurso, de mi propio decir. No solamente está la idea de interacción, sino también la idea de estas temporalidades, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, de cómo se encadena lo que digo con un ya dicho anterior y que se va a seguir reproduciendo. Por eso se le dice dialogismo a esta noción central, es constitutiva del lenguaje, y se habla en el caso de Bakhtin y de su entorno del concepto de dialogismo como componente esencial de esta perspectiva y de este marco teórico, ¿sí? Sería una idea sobre el lenguaje muy fuerte, ¿tá? A partir de lo que vimos ahora, ¿tienen dudas? ¿Siguen teniendo dudas con la concepción de lo dialógico? Está el texto de Cecilia Pereira, que también lo retoma y menciona estas ideas, etc. ¿Te aclaro? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna intervención más? Que ese concepto lo tomamos como claro. Es la parte más teórica de todas estas actividades, ¿sí? Es un concepto, vieron como cuando vimos con Saussure la noción de sistema. Bueno, es un concepto estructurante en su marco teórico. Acá en esta perspectiva tiene que ver con lo dialógico, ¿sí? Entonces es un concepto muy fuerte, y es un concepto que lo toma Bakhtin. A mí me sale decir primero Bakhtin, pero también Voloshinov, todo el círculo de Bakhtin. Impregna toda esta teoría
del lenguaje de estos rusos, ¿no es cierto? La segunda actividad tendía, ya no sé cómo organizarme el espacio porque no veo acá, la segunda actividad tendía a que reflexionen o hacerlos reflexionar sobre la noción de signo de Voloshinov y la noción de valor asociada a su idea de signo, ¿sí? Entonces, digo ejemplo porque en realidad iba a ser el ejemplo que iba a poner en clase. Y como me pareció bastante complejo y largo, lo transformé en actividad para que en la clase expositiva se entienda mejor. Entonces, en esta actividad nosotros tenemos una serie de fragmentos tomados de portales web y de periódicos web, de la parte web, por lo menos del periódico, no de la versión impresa, como de distintos periodos históricos, ¿sí? Tenemos 2 fragmentos del 2010, ¿sí? Y 2 fragmentos del 2020. Y en realidad yo podía llevarlo más atrás, lo interesante era también ver más atrás, pero como parecía un sentido unívoco en la prensa, por lo menos, me fui al 2010, ¿sí? Podíamos retomarlo desde el 2008, que es un momento interesante porque aparece un acontecimiento en donde en la prensa surge esta construcción, ¿sí? Entre, no sé si lo recuerdan, son muy jóvenes, pero por ahí escucharon hablar mucho de eso, de hecho se está hablando mucho ahora, entre el campo y el gobierno. Aparecía en la prensa como cierta polarización en el 2008, a partir de la resolución 125 y toda la disputa que hubo en torno a la resolución 125, que era una resolución que les imponía a los